Buenas tardes, noches. David, buenas tardes, noches. Nico, ¿cómo están? Bien, bien. Muy bien. Entonces, hoy tenemos la sesión de David. Voy a apagar el micrófono. A ver, acá está ya. Muy bien. Entonces, Nico, vamos a respirar profundo. David, a la cuenta de tres vamos a abrir tu energía. Uno, dos, tres. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Mira, la Ujú, imagen que aparece dentro de su energía al principio se ve como una vasta zona de mucha arena. ujú, Hay un calor, pero que no es húmedo, que es más bien muy seco. ujú, Y vamos acercándonos como hacia un tipo como de edificio hecho de enormes ladrillos, ujú, por donde accedemos por el lado izquierdo del edificio. em, Y estamos dentro de su energía, ¿eh? Y ujú, ahí al lado izquierdo del edificio hay una puerta enorme en donde se encuentra un sacerdote. ujú, Y él, David, está en un sarcófago. Es como una momia. ujú. Ok. Eh, ¿Cómo falleció? Fue un joven, fue un príncipe, como el hijo de un faraón o algo por el estilo, o por lo menos de un gran funcionario del imperio o algo así, Ujú, pero falleció a causa de una deficiencia de su mismo cuerpo, como si sus músculos nunca hubieran sido tan fuertes como se hubiera esperado de un ser humano. Siempre mantuvo como una delicadeza. Yo lo que observo como en la relevancia del tiempo y en la mente es una enfermedad como una distrofia que hace que los huesos se sientan como de cristal. ujú, Eh, y es como si él poco a poco se hubiera ido deteriorando y fallece justo a la edad de 24 años. ujú. Ok, Y fue momificado. ok. El sacerdote ese que está ahí, ¿qué función? O sea, ¿está haciendo la ceremonia? ¿Es pariente de él o qué es lo que sucede ahí? Fue enterrado junto con él, también momificado, y su energía se convirtió como en un tipo de portero de la energía de él. Haz de cuenta, cada que ese sacerdote es un ser humano que está amarrado a él, para empezar. No se pueden separar porque en el ritual de momificación anclan las dos almas y la colocan a este sacerdote como sirviente de él. Ok. ¿Por qué le tienen que colocar un sirviente? Es como un tipo de pensamiento referente a la poca capacidad de organizar una vida apropiada. Su enfermedad con la que vivió la tomaron también como un tipo de deficiencia espiritual, porque Ok, no era posible que en la realeza nacieran personas con ese tipo de deficiencias. Y ponen al sacerdote para que administre sus vidas, para que lo haga tomar decisiones adecuadas según sus creencias. ujú, ok. Cuando ellos mueren, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace David? ¿Por dónde sale y hacia dónde se dirige? David en su lecho de muerte es preparado para la momificación. Ujú, Antes de morir por completo, hacen que su cuerpo beba grandes cantidades como de un tipo de laxante que hace que se limpie por completo. ujú, Después, cuando van viendo que sus funciones vitales se van apagando, lo que hacen es que hacen dos cortes, uno en el tobillo y otro por debajo de la axila,
y drenan todo el cuerpo de sangre. Ujú, A partir de ese momento, David muere como muy lentamente y casi en total como alucinamiento, porque lo tenían bastante drogado con distintos humos. ujú, Al mismo tiempo que él se está desangrando, el sacerdote también se desangra porque lo amarran y le empiezan a cortar para empezar a desangrarlo igual. A diferencia de David, que estaba muriendo, el sacerdote es sacrificado. ujú, Al sacrificarlos, para empezar, antes de morir, las dos sangres caen en el mismo recipiente. ujú, Lo que hace en un punto en el que ambos seguían vivos, pero desangrándose, que compartan un mismo campo energético al mezclar sus sangres. ujú, Eso hace que desde ahí empiece como un tipo de fusión. La ujú, diferencia es que David, con esta perspectiva de la vida y con este pensamiento, pues bastante ilustrado, porque a pesar de que tuvo mucha deficiencia muscular, no tuvo ningún tipo de deficiencia mental. ujú. Y era un joven muy inteligente, despierta como en este espacio creado por sus propias mentes en nivel esotérico, y se coloca esperando que aparezca el sacerdote. El sacerdote aparece y solo cuando el sacerdote esté ahí, David se siente como con la capacidad de empezar a deambular. Ok, y cuando deambulan, ¿a dónde se dirigen? ¿A dónde van? Este sacerdote no lo sigue mucho, en realidad el sacerdote no se mueve bastante, se mantiene dentro del espacio que han creado y en una zona muy pequeña de su mente. Pero David deambula principalmente buscando robar cuerpos. Pasa haciendo eso por mucho tiempo. Es como si intentara entrar él como un espíritu que posee a otro para poderse hacer cargo como de esa vida. Y es con el tiempo, yo veo que pasan bastantes vidas hasta que se atreve por nacer. Y es cuando empieza una serie de 7 nacimientos, siendo este cuerpo el séptimo nacimiento. A ver, em, ¿cómo es este transitar? O sea, él, en lugar de ir hacia donde se dirigen, por ejemplo, los reyes o los de la realeza, él se va por otro camino y quiere cambiar almas, ¿no? Quiere ser un Sí. cambialmas, quiere estar en un cuerpo vivo con esta energía de muerto, ¿no? Ujú. Ok. ¿Por qué decide hacer eso? Para hacer un cambialmas necesita tener cierta fuerza energética y cierto conocimiento. Porque se entendía capaz, al haber sido un miembro de la realeza de este imperio, tuvo acceso a distintas como informaciones en bibliotecas muy antiguas, en donde sacerdotes como este que están con él le enseñaban principalmente todo lo que tiene que ver con los viajes astrales y las deambulaciones en sueños, y al estar o al encontrarse en esta forma energética pudo moverse porque sintió el espacio reconocible, lo que le dio la capacidad de diferenciarse entre la vida y la muerte y empezar a querer poseer. Ujú. ¿Qué pasa entonces con este camino que aparentemente todos los egipcios deambulan? Él no lo vivió, si lo vivió, llegó ahí, no llegó ahí, ¿cómo es? No, yo lo que observo más allá de su muerte es este espacio, es como si ellos hubieran creado su propia pirámide o su propio templo al morir y se encuentran, ahora que me expando, se encuentran como en un tipo de limbo en donde hay edificios muy similares, Ujú. como de personas como él, gente que fue momificada pero que perteneció como a la realeza, pero es como si crearan un tipo de comunidad o un tipo de espacio aquí. No es como que si fueran hacia un tipo de juicio o algo por el estilo, no. Ok, observa ese lugar que han creado, quién es el encargado de dar, pues no sé, entrada o apertura a que se construya lo de lo de David. Eh, Cada que llega un sacerdote con una momia, este sacerdote forma parte de la energía que cuida a la momia en específico, pero también es como parcialmente absorbido para formar lo que vendría siendo una estructura de un sacerdote mayor, porque toma una parte de cada uno de los sacerdotes y se encuentra como en un centro
y tiene como un tipo de báculo y como un tipo de foco que se prende y se apaga, ¿Quién es el como si fuera que, como un tipo de faro. ok, y quién es el que gobierna ese lugar? ¿Quién es la energía que gobierna ese lugar? Cuando tú preguntas eso, todos los sacerdotes empiezan como a gritar Anubis. Anubis. Ujú. Ujú, muy bien. Quiero hablar con Anubis. ¿Me permites hablar con Anubis? Por favor, Sí. está ahí. Dime cómo lo ves morfológicamente. Morfológicamente es como un tipo de humano con una máscara, como con una máscara de lobo o de perro, Ujú, ok, pero de ahí en fuera todo su cuerpo es humano. ok. ¿Me permites hablar con Anubis? ¿Sí? Anubis. ¿Qué tal? ¿Qué te parece esta forma de existir? Interesante. Cuéntame cómo es esa forma de existir. Es una forma sin reglas, Ujú, es salirte de lo esperado en un sistema vacío, ujú. es crear lo que tú quieres crear. Bueno, a ver. Aparentemente, según tú estás conectado con todos los cementerios de tu lugar, de tu estadía, o sea, todo lo que son estas situaciones de desencarnados, de estar en tu territorio. ¿Por qué decides tener ciertas concesiones con unos, por ejemplo, estos que viven acá, y otros que están en otros lugares? Porque se ha creado un nuevo sistema, Ujú, uno más acorde a nuestros deseos, ujú, uno que le permite fundir el propósito de su alma a aquellos que se acercan a mi palabra. y, Soy el espacio entre las vidas, ajá, soy una vida diferente. ok. En esta vida diferente, ¿qué es lo que estos seres como David tienen en tu lugar y por qué ellos pueden, pues, aparentemente robar cuerpos? Porque se puede hacer, porque lo entendieron, porque identificaron que el nacimiento y la vida no son exclusivos de la mujer al parir, que hay más formas de atreverse a convivir, Ujú, que hay más formas de quedarse. ujú. Entonces, en esta nueva forma de convivir, cuando un alma, como por ejemplo la de David, elige un cuerpo, ¿qué pasa? Fíjate, con esa alma que aparentemente pertenecía a ese cuerpo. ¿Dónde la dejas? ¿Dónde está? Si acepta es traída aquí, Ujú, si no se pierde, se ujú, vuelve simplemente una estrella
que brilla en la dimensión de todo lo que existe. ¿Cómo es que estas almas buscan a alguien en quien encarnar? ¿Qué características deben de tener estos cuerpos o estas almas para poder hacer este cambio que pudiéramos decir? Principalmente satisfacer ciertas expectativas, ¿Como cuáles? deseos y gustos del físico y la mente, beneficios que pueda tener. No se arriesgarían a robar algo innecesario, algo inservible. Ok. ¿Y Estos robos no son azar. o sea, qué beneficios deben de tener? Vidas perfectamente maleables, manipulables, aparentemente estables, con la capacidad de llevar en un nuevo episodio toda su existencia a un clímax importante. Ser personas bastante sociales. Personas que aparentemente sonríen ante todo. Ok. Cuéntame cómo es que esta mezcla de sangres se lleva a cabo y cómo puede influir en el nuevo cuerpo. La mezcla de sangre crea una unión que puede ser cambiada. La posición de los miembros de la misma. Piénsalo así. Se vuelven una serpiente que persigue su propia cola. Porque cuando uno disfruta de un cuerpo, el otro lo desea obtener. Y cuando uno lo obtiene, el otro desea que se destruya o fracase. Dime ahorita, en ese momento presente del cual yo te estoy hablando, cómo es la constitución de David. David está siendo empujado hacia afuera por su sirviente. ¿Por qué? Al parecer hay una ofensa, un abuso. Y el sirviente desea el cuerpo. Ok. En ese sentido, a ti que eres el administrador del lugar, ¿te da exactamente lo mismo? Su discusión sí. No, pero yo digo que el sirviente, como lo llamas tú, llegue a tomar ese lugar, ¿es igual? La transición me beneficia. ¿Por qué? Cada que un alma vuelve aquí, recubre y alimenta la estructura del sacerdote central, que de alguna forma soy yo, o está compuesto también por mí. La experiencia que es traída me es entregada. ¿Y qué Pero la haces? transición no es obligada por mí. Ajá. Eso depende de ellos. Ok. Cuando se lleva a cabo una transición, ¿tú qué es lo que haces?
Me mantengo al margen, solo participo para crear ambientes específicos Ajá. ¿Qué tipo de ambientes específicos? que propicien una pelea o discusión. Ok. En este ambiente propicio que tú vas gestando para que se dé, esta sensación de que en algún momento David tuvo un síncope, un presíncope, perdón, y tuvo mareos y esta forma de aceleramiento de su corazón es parte de lo que está sucediendo. Sí, Mm, la transición ataca principalmente a los órganos vitales. Es importante llevar al cuerpo a un punto de inconsciencia. Una transición adecuada fluye bastante bien en un estado de coma. ujú, ok. Em, por ejemplo, esta situación de que David cuenta que su preocupación es hacia el mañana, hacia lo que viene después, y eso lo mantiene en un estado de ansiedad constante y en algunas ocasiones con esos ataques de pánico. ¿Es por estar en esta situación? Sí, específicamente porque su alma lucha por contener la vida en la que habita. Ujú, Es como si su esencia no tuviera asegurado el día siguiente. Así que se alimenta de su propia preocupación. ujú, Además, el haber entregado su mente a mí lo hizo saber que siempre se puede planear al futuro y siempre es posible visualizarse en otra perspectiva o posición. Así que el estar en el presente se vuelve aburrido, se vuelve incluso amargo. ujú. Es más sencillo planear. Él dice que si en ocasiones se aburre durante el día y que se siente a veces con una mala pues, relación con sus padres, una regular relación con su familia y una inestabilidad en su vida. ¿A qué se debe eso? A la falta de sentido de pertenencia. Ujú, Los cuerpos que están conectados en doble vía como él y su sirviente nunca se sienten dueños del ambiente. ujú, Nunca se sienten lo suficientemente valiosos para hacerse llamar que forman parte de, ujú, y constantemente tienen conflicto con lo que les rodea, porque al no sentir que pertenecen siempre lo quieren cambiar ujú. y les cuesta bastante adaptarse. Porque él tuvo esta condición en sus huesos cuando estaba vivo. Hay un rechazo celular. Ujú, Muchas de sus existencias fueron abortadas. ujú, Son enzimas que no se completan en su estructura energética, ujú, que le provocan una incompletud. ujú. El robar cuerpos le enseñó cómo mutarlo. Ajá. Pero aunque lo muta, trae mucha contaminación energética también. Porque solamente no lo siente en el físico.
Ujú. pero su estructura sigue siendo deficiente. Ok. Déjame con Observa mi... mi espacio Ajá. antes de que te vayas. Ujú. Es un espacio abandonado. No quedan muchos como él aquí. Ujú. Lo normal es que a través de las vidas los humanos se entiendan, se comienzan a alejar de este tipo de existencias. En su deficiencia mental no existe el aprendizaje consecutivo. Las vidas se vuelven ignorancia. No ha sabido cómo salir de aquí. Mm. Bueno, ahorita lo vamos a decir para que salga. Déjame con Nicolás. Nico, desconecta. ¿Cómo te sientes? Como solo, es como Ajá. la sensación que tenía esta entidad. Mm. O O- todo el ambiente tiene esta sensación. ok. Vamos. También David. También David. Ok. Esa sensación de soledad. Vamos a plantearnos una pregunta que pudiera generar alguna controversia en la forma de pensar. Porque, ¿y si todo lo que nos han dicho está equivocado? Fíjate que es una forma de programar una historia. Entonces, lo primero es que vamos a empezar a trabajar. Y lo primero que quiero que haga David es empezar a abrir las líneas de tiempo en las cuales se ha regido a través de una forma o de una creencia o de una aceptación de alguna discapacidad, enfermedad y dolor. Son la mayoría de sus líneas de existencia, Ira. Lo que yo observo es que cada que él se encuentra en estadios de posición para crear una existencia o una vida similar a donde está en este templo o en otros momentos en donde no estuvo ahí, pero se posicionaba como un espacio igual, era como cuando, ¿cómo te puedo decir? Quiero dar un ejemplo. Como cuando uno se sienta delante de algo que admira bastante o algo que huele muy bien o algo que se ve muy delicioso, pero el simple hecho de acercarte sabes que te pone en peligro, que no lo debes de hacer, a pesar de que se vea bastante llamativo. Y es como si David preexistencia siempre mantiene un miedo a como a vivir en sí, a lo que implica la existencia, a lo que implica el esfuerzo de una vida, y desde ahí empieza a crear a disgusto, como cuando dices, voy a hacer una sopa, pero te empiezas a maltratar todos los ingredientes que usas en la sopa. Ok, fíjate. A ver, ahí te va. Quiero que empiece a anular, descrear y transformar los momentos en los que él ha creado, aceptado impotencia, fragilidad y aparentemente esta inestabilidad en el control para recurrir a alguien afuera que le dé lo que esta creación ha hecho que acepte. Quiero que lo anule y lo cancele y quiero que empiece primero también a eliminar la imagen de la preocupación, la imagen de la desolación y la imagen de la dependencia.
Sí, mira, es como si este templo en el que nos encontramos a la hora de llegar a su campo dentro de los espacios de arena empieza a moverse, como si su espacio empezara o arrancara a alejarse de ese lugar. Aún nos movemos en el templo como tal, pero es como si nos alejáramos y cada que nos alejamos, esta como estructura de templo empieza como a girar sus ladrillos y al girar sus ladrillos empiezan a aparecer distintas escrituras. Estas escrituras son toda la información que David maneja en sus genes, que tiene que ver con la vida y la muerte, como con las creencias o estructuras básicas de la misma y sobre todo la mitología o el folclore que existe o existió en su aprendizaje al entender la misma, como la vida y la muerte, ¿no? Entonces, al moverse, a la hora de moverse este templo, lo que está indicándonos es que está eliminando, según a tu comando, está eliminando el espacio en sí de donde crea, cambiándolo, porque como veo en su energía, el problema no se encuentra nunca en las existencias, el problema se encuentra en la existencia que lo manifiesta. Claro, Entonces lo estamos moviendo. claro. ¿Por qué? Porque quiero que empiece a descrear y a eliminar, fíjate, el sentirse atrapado y a sentirse programado en la forma en que ha vivido el atrapamiento en los tiempos, en la percepción y en las dimensiones convenientes a crear una relación de deuda y de dependencia. Yo lo que observo, Ira, es la aparente postura de la autoridad delante de todos los espacios, siendo el mismo sacerdote o incluso la misma entidad esta, una posición como representante de la fuerza que vendría siendo como su opuesta o la fuerza que choca con él, que en este caso, donde yo lo observo en las vidas, siempre se encuentra como en el padre y muy rara vez en la madre, pero constante, frecuente, pero también, o sea, con frecuencia en la madre, pero es más que nada en el padre y tiene que ver con esta hasta competencia o comparación de vidas. Fíjate. Quiero que anule y cancele la percepción del mundo a través de sus últimas creaciones. ¿Por qué? Porque hay que empezar a cambiar la forma en la que él manipula y trabaja con el tiempo para manipular y trabajar los elementos con una percepción equivocada de vivir en espejo para percibirse de una determinada manera como esta entidad le hace creer que es y no como es en realidad. Mira, Ira, pasan dos cosas. A ver. La estructura que es, o la forma que es él, que es David, que se presenta de muchas maneras, pasa de ser este príncipe frágil a ser un hombre muy robusto, a ser el mismo David del cuerpo que tiene en este momento. Se irgue, es como si levantara la parte del pecho para colocarse como muy de frente, y lo que yo observo que comienza a aparecer es una grieta que se va cortando desde la parte de la cabeza donde nosotros decimos la mollera o algo así aquí en medio, y que baja hasta abajo hasta la zona de su ano, o sea que va como quebrantando el cuerpo que nos muestra para abrirlo. Al hacer eso, lo que él está liberando es todo el líquido que se encuentra en su columna. Energéticamente, al hacer esto, lo que está haciendo es como cuando uno limpia una pecera. Está filtrando el agua interna o está como purificando el agua o el mismo filtro con el que se rigen sus aguas. Y a nivel energético lo que pasó es que al irnos moviendo así como a mucha velocidad, porque era como si su templo hubiera agarrado mucha velocidad,
llega un punto en que la velocidad hace que el templo se cuartee. Y Claro. ahora empezamos a flotar todos así en cuerpos detrás de David, pero seguimos avanzando hacia adelante. Ok, Mira, yo te voy a hacer un comentario. Yo dime. observo que él cree que la distancia lo aleja de la interferencia. Por eso es que nos seguimos moviendo. Es Ujú. como si no entendiera que el limitante no es el espacio. Pero ahorita lo va a entender. ¿Por qué? Porque él está creando una realidad que él cree que es idónea para sentirse bien. Entonces, aquí es empezar a eliminar las formas en que él ha permitido que empiecen a incluir en su campo otras energías, otras entidades, otras mutaciones. Quiero que empiece a cancelar y a eliminar cualquier permiso consciente e inconsciente, cualquier autorización escrita, pensada o manifestada de cualquier forma energética para ser parte de alguna mutación, experimento, transpolación, genética, emocional, física o energética en cualquier concepto de generar un destino sugerido o una vida sugerida o una generación sugerida. Fíjate, Ira, aquí él tiene un enorme conflicto. Es un enorme conflicto entre el ego y la humildad. Él escucha tu comando y Mm, se molesta bastante por, por el ego, porque él siente que lo aprendido, lo que él conoce y la forma en que lo ha hecho son formas que no cualquier humano tiene capacidad de lograr. ujú. Pero al mismo tiempo ese golpe en el ego que le pega es al saber que esos mismos supuestas inteligencias son quien lo tienen aquí en este momento. Entonces es como si su ego luchara contra su humildad, como si le costara bastante tragarse, Es que hasta está, como si se cayera gordo. es que está muy fácil, porque al final de cuentas le estamos enseñando a manejar eso. Y sí, hay muchos humanos que no lo saben manejar, pero él tampoco lo sabe manejar. Y tan no lo sabe manejar que está dependiendo de alguien. Si lo supiera manejar, no estaría metido donde está, para empezar. Punto número 2. Si él cree que es especial por saberlo manejar, por ser un humano especial, está equivocado. Todos los humanos tenemos la capacidad de aprender y saberlo manejar en determinados momentos de nuestra vida, porque el conocimiento está ahí y pertenece a todos. Entonces, quiero que empiece, fíjate bien, a eliminar la centralización, fíjate bien, de su pensamiento y de su emoción para crear finales a su modo y le permitan sentirse dueño, porque esa energía no es de él, es del ser, y transgresor, porque así como ha sido transgresor, es transgredido. Y quiero que vea cómo este ser transgrede, violenta su propia energía. Y quiero que empiece a limpiar, fíjate bien, porque él es el conductor de todo esto. Quiero que empiece a limpiar toda la forma de comunicación por medio de su citoplasma, por medio de las células, para empezar a decantar lo que no le corresponde a él. Y quiero que lo haga de un solo golpe. Quiero que empiece a eliminar la percepción del mito de que la evolución es aleatoria, es porque esta entidad quiere, es porque la debe. No, quiero que empiece a cancelar esta forma de verse. Mira, Ira, pasan tres cosas al mismo tiempo. En su cuerpo físico hay una baja de presión. Ujú, O sea, todos sus sistemas, incluyendo el latido de su corazón, se ven reducidos para permitirle al cuerpo identificar las partes que se encuentran activas que no dependen del funcionamiento interno. Es como si hubiera bastantes toxinas en su cerebro, bastantes, pero toxinas que tienen que ver con pensamientos frustrados, que tienen que ver con la vida y la muerte. ujú. Hay bastante contemplación de otras vidas en su pensamiento,
y bastantes planes para la eliminación de la misma vida. Ujú. Entonces, primero se libera todo eso de la zona de su cerebro. Luego, el espacio en el que nos movíamos deja de ser un espacio recto como hacia adelante para convertirse en un círculo enorme que comienza a atosigarlo. Entonces, él se ve con la necesidad de moverse hacia otra dirección y romper la estructura que lo mantiene encerrado. Entonces se libera. Pero esta liberación no aleja el espacio, simplemente hace que el espacio se separe. Y lo que observo que comienza a suceder a nivel pues, energético genético es que sus células, todos los componentes de sus células y luego las moléculas que forman sus células empiezan como en un tipo de decantación y empiezan a liberar pequeños puntos negros de energía no perteneciente a una genética natural o principal. Es como si a nivel energético estuviera separando su sangre de la sangre del sacerdote. Ujú. Ok, fíjate bien. Quiero que empiece a eliminar la forma en que él, en cualquier estado de conciencia, y quiero que aquí lo trabajemos en todas las dimensiones, porque ya estamos trabajando en los tiempos, en todas las dimensiones, quiero que empiece a eliminar, descrear, transmutar y gestionar lo nuevo, esa conciencia experimental genética. Quiero que libere todos los contratos, ataduras de creación vinculadas a la interacción aleatoria de la dependencia de mutaciones genéticas para aparentemente mantenerse en vida. Mira, aquí ya se concentra el trabajo en su cuerpo y en el movimiento que evoca su energía, porque observo que este comando termina por separar la parte cosanguínea. Esta parte cosanguínea dependía muchísimo de este mismo conocimiento que él se entablaba o que se reconocía Ujú. como una percepción sensorial avanzada o como un tipo de capacidad mental superior, porque este conocimiento implica la creencia de que sabes qué hay después de la vida y de la muerte y eleva al ego a dimensiones descomunales, porque sientes que todo el proceso de una vida es innecesario al conocer el conocer que se puede crear otra y ya. Es Claro, como si el pensamiento se volviera superior, haz de cuenta. claro, porque él está en el entendido, y es así, que al final de cuentas lo que es permanente es la vida. Y la muerte solo es un estado transitorio, solo es un escalón que subir. Entonces, no es tanto porque en este estado transitorio la muerte dura mucho más poco que la vida, porque dura un segundo, porque nos transformamos y volvemos a vivir. Entonces, él entiende eso perfectamente bien. Entonces, quiero que empiece a eliminar la forma en la que se vincula, fíjate bien, en la difusión de cruce. ¿Te acuerdas que habíamos trabajado ya antes la difusión de cruce? Que es cuando hay este revuelto de energías, de cosas, de sabiduría, de todo, y va tomando de todo, de donde agarre para formarse, y es como si se creara un monstruito dentro de él con esta ensalada que ha creado. Quiero que empiece a trabajar y a eliminar todas las formas devocionarias para eliminar esta disfunción de cruce energético, genético y emocional para él sentir, vivir y aceptar toda la memoria traspolada a su memoria sin sentir la verdadera evolución, el verdadero aprendizaje y el verdadero conocimiento que su alma tiene. Mira, Ira, aquí ya estamos hablando de un movimiento muy, muy importante. Yo observo cómo cada una de sus neuronas a nivel físico y Mm, energético empiezan a primero a apagar las transfusiones de electromagnetismo. sí. ¿Por qué? Porque si no hacen un stop,
Un reseteo. Un reseteo exactamente, el flujo vendría siendo el mismo. Entonces, a la hora que se apagan, son cruciales los momentos, pero su cuerpo lo que hace en ese instante es que crea un último recorrido energético, pero crea un punto de tierra en donde se deposita la velocidad energética. Entonces, yo observo cómo crea un relámpago que atraviesa todo su cuerpo, liberando toda la información adquirida como información trascendental, información para la vida después de la muerte, como información que considera que responde, fíjate, él siente antes que ya se podía responder cuestionamientos como para qué y por qué de la vida. Ajá. Entonces, esta electricidad lo que hace es que libera el ego de todo ese supuesto conocimiento, porque lo único que ese conocimiento hacía era entender que no estaba viviendo la vida como él mismo se la autorizaba o él creía que tenía que hacerse. Entonces, en automático se anulaba. Ajá. Entonces, lo que hace es que se libera de todo ese pensamiento y en una milésima de segundo se reestructura la electricidad del cuerpo. Esta electricidad del cuerpo ya no viene cargada con el peso de las tres cosas que ya ha liberado en los últimos comandos, lo que le permite crear una nueva red, no en la cabeza neuronal, sino una nueva red de conexión neuronal en el cuerpo, que es a través de las sensaciones, que le permita estar en un estado como de cero, pero también en un cero bastante adecuado, cuando antes para él el cero era la pérdida. Quiero que elimine, trascienda, transmute a través de un salto cuántico que vamos a preparar todo el modelo de castigo, de dolor, de sufrimiento, de indiferencia, como una forma o como un modelo de aprendizaje. Pero quiero que empiece a hacerlo eliminando la forma de ser víctima y de ser victimario, y con la forma de entender la libertad a través de la energía cuántica, del peso cuántico energético que tenemos todos para pasar de esta separación a la conexión unísona del universo. Y estoy hablando unísona de vibración, frecuencia, sonido, substancia. Y vamos a prepararnos y entonces vamos al mismo tiempo a subir la frecuencia y a mover todas las posibilidades que él hasta ese momento había asumido como una realidad de su humanidad, para cambiar toda la forma de replantear la vida humana. Y quiero que empiece en este momento a transmutar, a crear, a ejercer toda la frecuencia, la vibración, el giro, la substancia a través de esta visión holística de todo lo que es él. Y quiero que ahora haga el máximo para empezar a cambiar a la cuenta de 3. Esto es un salto fractal cuántico. 1, 2, 3. Fue muy satisfactorio, aunque el instante pareció durar siglos. Es como si su energía por un momento se hubiera detenido por completo, pero no solo detenido, hubiera dejado de percibirse, para después salir del mismo centro de esa anulación a una zona de su propia energía que antes él no había tocado. Es como si él en este recubrimiento de la vida tal como envase, que vendría siendo su cuerpo, él entra y se siente reconocido por las células. Él entra y se siente adecuado a su pensamiento. Él entra y siente
cómo su sangre fluye. Es como si él hubiera tenido los oídos tapados por mucho tiempo, y en este momento, al destaparse los oídos, no es que escuche un sonido interno, es que se puede percibir hacia adentro. Y eso, al mismo tiempo que lo emociona, reconociendo la emoción que él tiene en este momento, también lo asusta bastante. Es como si le gustara, pero sintiera una gran, como cuando están desprotegidos. Claro, pero aparte de eso, nosotros como humanos, cuando no conocemos algo, es normal que sintamos hasta cierto punto temor, porque es algo que él no ha vivido. Entonces quiero que empiece, fíjate bien, a conectar con su vida, como David, ahora transformando toda la forma de comunicación celular por cada filamento, por cada forma en la que él empieza a conectar, quiero que haga resonar cada fractal de su existencia correspondiente a esta nueva vibración y frecuencia. Sí, es como un atrevimiento importante, es como incluso atravesar un espejo, es incluso como atreverse a romper el reflejo que se observa de uno mismo y adentrarse como a una inmensa oscuridad. Él lo hace implosionando su mismo cuerpo hacia adentro para volverlo a separar hacia afuera, pero es como un enorme cambio, porque es al momento en que él va retocando toda su verdadera estructura, él al fin reconoce de alguna forma la fuerza que tiene su misma energía para seguir gestionando y reproduciéndose. Es como si en este punto entiende que la energía que siempre se utilizó había sido la de él, porque ahora que la observa desde adentro, no la percibe como si viniera desde afuera, y deja de entender los recursos externos como una persona o un trabajo o un conocimiento o un tipo de experiencia como el protagonismo de la situación en que sucede, sino que él empieza a enfocarse en que se encuentra en todos esos escenarios para darse cuenta que la variable importante es él, que él es el que está creando el entorno. Fíjate, quiero que empiece a activar la forma de reconocerse, de engrandecerse, esta forma de vibración que el ritmo, el tiempo y la vida se lo marcan sus cerebros, que son el corazón, el cerebro, los intestinos y su genitalidad. Así como hace rato Ira, él creó como un tipo de ruptura en la zona de su columna, lo que yo observo ahora es que esa columna ahora reforzada se vuelve como un tipo de mástil o como un tipo de, es que no sé cómo le llaman a esto, pero sí, es como la cosa que viene en los barcos, que al moverse cambia la dirección de todo. Me parece que sí se llama mástil. Entonces, esta columna se vuelve como un tipo como de centro de decisión, y en vez de los órganos estos que tú acabas de mencionar, cerebro, corazón, zona genital y todo, en vez de obedecer a las conexiones antiguas, lo primero que hacen es llegar a la zona de la columna, a hacerse presentes ante el sistema nervioso. Pero es como si fueran los órganos los que hubieran encontrado la forma de llegar hasta ahí, para desde ahí abrazar como esta nueva estructura de pensamiento que se está creando, para empezar a gestionar una nueva, como voy a decir la palabra, aunque suene extraño, absorción de él mismo. Y es que tiene que ver con la idea de que él nunca pudo hacer recurso para él mismo. Y la gasolina o todo lo que le beneficiaba siempre tenía que llegar de algún tipo de reconocimiento externo. Ok, ahora quiero que cancele cualquier tipo de memoria
retardada, o sea, que puede llegar en retardo, y quiero que empiece a eliminar el pensamiento de gestionar o de gestar ideas recurrentes para obsesionarse, para vivir con esta manera de no sentirse merecedor, de sentir que no merece o que la vida es algo que él le queda grande a la vida, ¿sí me entiendes? Entonces quiero que empiece a eliminar toda esta forma de que la vida le debe y de que él le debe a la vida, pero a partir de todos los lóbulos del cerebro, lóbulo frontal, lóbulo parietal, todos los lóbulos del cerebro, y que luego pase a todo su sistema pulmonar. Ya está trabajando el sistema nervioso central, y quiero que deseche todos los recargos y recuerdos que ya no son necesarios ahora por medio del sistema linfático. Sí, es justamente en esta zona que tú mencionas, empezando con el cerebro, luego siguiendo por los pulmones para terminar en todo su sistema de pureza e impureza, de alguna forma por llamarlo así, es donde se encuentra o donde yo observo que se encontraba el nudo que hacían que se crearan estos tipos como de ataques, por ataques y lo llamo así porque era como un ataque a él mismo, porque tenía que ver con que en este punto se manejaba la idea del permiso para la misma vida, Mm, tanto el oxígeno al respirar, como las funciones del cerebro para comandar, como el mismo cuerpo que se podía defender o no. Creó como un tipo de sistema de alerta que lo llevó a empezar a experimentar estos ataques como un tipo de señal de peligro, como si se hubiera él puesto como un tipo de alarma, así que sonaba, que en ese momento lo que hacía era que su cabeza no dejara de hablar para de alguna forma entenderse que tenía que hacer algo. Entonces, eso hace que él se dé cuenta y que reconozca la inteligencia y reconozca como la maravillosidad que siempre existió, incluso en un estado de sensación como de premonición, pero aún así con la suficientemente fuerza como para hacerse caso, como para incomodarse. Y eso hace que estos órganos, estos lóbulos y estos pulmones se refuercen, y se refuerzan respirando profundamente y oxigenando tanto su sangre como sus órganos, como su misma esencia, haciendo que el espacio que hay entre él y su fuerza se amplíe todavía más. ok, ahora dime si ves a este Anubis por algún lado. No, no se observa ningún tipo de ser. Cuando hizo este salto cuántico, dejó de depender como del espacio que abarcaba no solamente la entidad, sino también sus creencias. Ujú, Porque esta manipulación de cuerpos que hizo por mucho tiempo, ujú, había dejado en él el vicio de a través de la imaginación salir de sí mismo y vivir otras vidas, ujú. como por ejemplo tomar el objeto de alguien más, y por mucho tiempo, no creas que unos segunditos que uno dice, yo quisiera ser millonario para tener un avión, no. Él en su obsesión de pensamiento vivía toda la experiencia, hasta incluso se iba hasta la infancia de esa vida aparente que se quería imaginar y todas las emociones que eso conllevaba. Y esas experiencias de una hora, vivir toda una vida imaginándose ser alguien más, lo iba haciendo cada vez más alejarse de él mismo. Entonces se aleja también de esta adicción a vivir en otros cuerpos, Ujú. lo que le permite estar muchísimo más amplio y Ahora, ya no observo estas interferencias. ahora quiero que elimine todas las barreras, todas las murallas, todo lo que ha levantado para la generación tanto de dinero como de oportunidades, como de fuerza para afrontar y plantarse a la vida. Quiero que empiece a activar su valor y su valía, y quiero que empiece a eliminar todas las formas de creencia de no merezco, no puedo,
no hago, no puedo, el no, quiero que lo empiece a eliminar de su vida. La queja, el sufrimiento, la añoranza y el deseo, porque él todo lo puede cumplir. Sí, yo observo que mientras él, ya posicionado en esta nueva versión fuera de su adicción por otros espacios, Ujú, lo observo bastante activo, sintiéndose como moviéndose alrededor, y es esta como observación a través de su propio tacto energético que hace que se vaya encontrando distintas verruguitas que implican eliminar esto justo que el comando que mencionas. Entonces él empieza a eliminar estas verruguitas y termina por darse cuenta de lo liso que tiene su piel energética. Esa sensación de comodidad le hace a su cerebro y a sus hormonas liberar distintos químicos que no se habían sentido ujú, en su cuerpo en bastante tiempo, como endorfinas, como adrenalinas, como melatoninas, que empiezan a alimentar a todos sus órganos y a todo su cuerpo de vida en sí, y que habían estado en aparente estado de sequedad ok, a causa de esta renuncia al mismo. Entonces, todas esas hormonas empiezan a alimentar bastante su sistema íntegro, a alimentar bastante a todo su sistema inmunológico y alimentar bastante a todos los recubrimientos membronales que tienen los órganos, todas las babas, por decirlo de alguna forma, que tienen los órganos. ok. Quiero que ahora me digas cómo lo ves energéticamente. Mira, energéticamente, entendiendo que ya dejó bastante ego, lo observo aún así como una entidad bastante inteligente. Ujú, Es un ser que se entiende, que conoce distintas formas de habitar y de existir. Se sienta delante de nosotros con mucha seriedad, pero también ahora mostrando bastante humildad, entendiendo que su existencia, aún a sabiendas de su inteligencia, es una actitud de experiencias. O sea, tienes que hacer las cosas, no pensarlas. ujú, Entonces él empieza a reforzar bastante sus sentidos de improvisación, de arranque, de inicio, de ignición, por llamarlo así, como un proceso de encendida de fuego, ujú, de emoción, de pasión, todas estas sensaciones enervantes que en su cuerpo se habían acabado, ujú. las empieza como a alimentar para hacerlas un tipo como no de radar, pero sí como un tipo de sensor para poder entender que está viviendo experiencias y que está anhelando seguirlas viviendo como vida. Ok. Pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a esta parte física. Es muy estricta. Dice, la inteligencia solo vale si viene acompañada del esfuerzo que amerita la acción. De nada nos sirve seguir pensando si no nos movemos. Bien. Bueno, entonces quiero que me contestes ahora sí o no. Esta sensación de esta preocupación por este presíncope y haber perdido hasta cierto momento la noción de dónde estaba y este mareo, ¿se vuelve a presentar o ya no? No, fueron totalmente influenciados por el ritual en el que evocaba su alma, esta como transición de almas. ¿Esta forma de ataques de pánico se vuelve a presentar o ya no? Yo observo que no tiene estas reacciones ante aparentes situaciones, pero por ejemplo, situaciones nuevas irán acarreando sus propios sistemas de improvisación. Esta forma de preocupación por el mañana, por estar ansioso, por estar aburrido muchas veces por el día a día de la vida, ¿cambia? Sí, cambia bastante porque esto estaba muy añadido tanto a su obsesión de pensamiento como a su adicción de cambios de Ujú. cuerpos. Entonces, al ya no tener esta sensación y el estar como no solo a gusto, sino que sintiendo lo imprescindible, o sea, lo importante que es su cuerpo, se siente bastante en hogar. Observa si esta mala relación familiar mejora
¿Se mantiene igual? ¿Cambia o qué sucede? Yo observo que hay una madurez importante en sus estadios de cognición, lo Ujú. que lo hacen comenzar a observar muchas situaciones que no se había atrevido a reconocer desde otros ojos, em, incluso de ojos que tienen que ver con el perdón. Ujú. Esta forma de sentirse inestable en algunos momentos de su vida, en esta situación de estar joven, de querer emprender una vida, de querer hacer cosas, ¿se cambia, se mantiene o se transforma? Yo observo que se vuelve más racional, observo que de alguna forma, em, aún más todavía, porque es bastante organizado a nivel energético y a nivel racional, esta forma de estructurarse como por metas, por sucesiones, por niveles, le beneficia bastante, porque ahora fuera de este aburrimiento por lo que no tiene, Ujú. se vuelve más como un ritmo de crecimiento. Es como si en su tendencia siempre fuera hacia arriba. Muy bien, muy bien. ¿Listos para regresar? Listo. Desconectas de todo y de todos, porque vamos a volver y desconectados de todo y de todo, regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente y se sienten muy bien. Sienten cómo su cuerpo se llena de fuerza y de energía, se sienten grandes, fuertes, poderosos, dioses, creadores, enérgicos. Respiran profundo y abren sus ojos. Nico, ¿cómo te fue? Yenira. David, ¿cómo te fue? Está el micrófono apagado. Conecta el micrófono, por favor, acá en Skype, por favor. ¿Qué pasa? Listo, ahí está. David, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Sentiste algo durante la sesión? Mm, no le podría decir algo en específico. Bueno, pero sentiste algo. Sí, Muy bien, muy bien. Bueno, David, ¿tú vas a permitir que la sesión sea pública? la publican en YouTube. Me da penita. Te tapo la cara. Está bien. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Gracias, David. Gracias, Nico, por ser nuestros ojos hoy. Cortamos la grabación y nos quedamos en línea. Bye.